Buenas, estimados, bienvenidos a este videito de trabajo práctico número 9 de Física 2. Vamos a empezar a ver la parte de circuitos de corriente continua. Con esta primera parte vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con resistores. En la unidad 6 y 7 del programa analítico van a encontrar estos temas: la corriente eléctrica, definición, unidades, modelo de conducción eléctrica, ley de Ohm. En fin, lo tienen ahí para leer, van a tener disponible este PowerPoint. Particularmente TP9 nos va a hablar de corriente, resistencia, ley de Ohm y ley de Joule, ¿sí? Ese simbolito que tienen ahí es la letra griega omega. Y bueno, el gráfico es las fórmulas de calcular 4 variables que van a ser muy importantes en esta unidad, que son la diferencia de potencial, la resistencia, la corriente y la potencia. Primero los voy a invitar a que veamos un simulador. Este simulador está brindado por la Universidad de Colorado de Estados Unidos, y ahí está la dirección. Lo llevo a ese simulador en este video. Bien, estamos acá en el simulador. La idea es que tengamos este elemento como disparador de lo que va a ser toda la parte práctica. Lo que tenemos acá, estamos viendo una pila que tiene 2,88 voltios y que está conectado a una resistencia. La resistencia es este rectángulo rojo. Los elementos más rosados son lo que serían los cables de este conductor, ¿sí? Lo que me va a proporcionar a mí una pila es la posibilidad de bombear carga a un circuito. Este es un circuito muy simple que solamente tiene un resistor. Se bombea carga a través de él, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más en detalle en el práctico qué es lo que implica tener una FEM que bombea carga, pero vamos a detenernos particularmente en el resistor, ¿sí? La carga que sale de la batería va a atravesar un resistor y ustedes pueden ver que empieza a chocarse con unas bolitas que están adentro, que son un poco más grandes. El hecho de que choquen hacen de que el elemento de carga pierda energía cinética con la que entra, que es de que acelera, desacelera, acelera, desacelera, ¿sí? Ese efecto de choque es lo que nos dice el modelo físico nuestro de qué es la resistencia para nosotros. La resistencia va a ser un elemento que va a tratar de que el flujo de carga disminuya, ¿sí? De ahí la palabra resistir. Mientras menos resistencia haya, voy a mover la resistencia, el flujo de carga se va a instalar con mayor velocidad. Fíjense que ahora las bolitas se mueven con mayor velocidad. Esto lo podemos ver en la corriente. El indicador de abajo a la izquierda me está diciendo qué corriente hay. Voy a subir al máximo la resistencia. Fíjense cómo baja la corriente, sube la cantidad de bolas grandes que chocan contra la carga. Esto sería un resistor de mayor valor y hace que se mueva con menor velocidad toda la carga. También tenemos la posibilidad de que esa pila tenga más voltaje en nuestro simulador. Le estoy poniendo 12 voltios ahora. Fíjense que abajo hay una especie de termómetro que me dice frío y caliente. El resistor tiene otra temperatura, ¿sí? El resistor básicamente es un elemento disipador de energía. La energía cinética con la que entran las cargas se transforma en energía calorífica en los choques y produce que este elemento se caliente. Si yo bajo la resistencia, vamos a observar que va a haber mayor temperatura, va a haber muchos más choques, y acá ya estamos viendo cómo es la energía que se disipa dentro de la resistencia. Bien,
Todos estos conceptos los vamos a ver ahora en ecuaciones, vamos a tratar de entender cómo es que se instala ese flujo de cargas, cómo es que sube esta temperatura, cómo es que la fuente va a intervenir en la cantidad de corriente que hay, en fin. Bien, lo que estábamos viendo ahí entonces en el simulador era cómo se instauraba un flujo de cargas. Esas cargas van a fluir a través de un cable o a través de una resistencia, y va a definir una corriente. ¿Cómo definimos la corriente nosotros? Es la tasa de carga que atraviesa un área en determinado tiempo, ¿sí? De ahí la fórmula, que es diferencial de carga dividido tiempo, cantidad de carga en tiempo. La unidad es el ampere, que viene de dividir un coulombio en un segundo. La corriente que nosotros trabajamos aquí, la que se usa en general siempre, es la de portadores positivos, ¿sí? Bien, vamos a trabajar con una fórmula en algunos ejercicios que tiene que ver con la velocidad de arrastre que tienen los electrones, ¿sí? La velocidad con que se van moviendo por ahí dentro. Ahí hay una formulita, la van a ver en el teórico, que si ustedes tienen un volumen que tiene cierta cantidad de carga, un delta de carga, ese delta de carga nosotros lo podemos nombrar como la cantidad de carga que tiene cada portador dividido una densidad de portadores de carga. Esa densidad es una densidad volumétrica, ¿bien? ¿Cuántos portadores hay en cierto volumen? Q va a ser cuánta carga, cuántos coulomb tiene cada portador de N. Velocidad D es la velocidad de arrastre, es la velocidad con que se mueve dentro del cable. Área va a ser la sección de nuestro conductor y delta T va a ser el delta de tiempo, ¿sí? Si la velocidad la multiplicamos por el delta de tiempo, nos va a dar ese largo de ese cilindro que está pintado con un gris más oscuro. Ese largo por el área me da el volumen, ¿bien? Entonces ese volumen por una densidad volumétrica me termina dando la carga. Si yo esa carga la divido por el tiempo para encontrar la corriente, resulta que la corriente también se puede expresar en términos de cantidad, densidad de portadores por la carga de los portadores por el área por la velocidad de arrastre que llevan. Otra definición es la densidad de corriente eléctrica. Este es un valor que es muy útil para cuando ustedes van a comprar cables. ¿Por qué? Porque me va a decir cuánta corriente por área van a soportar ciertos conductores o ciertos materiales. Bien, por ejemplo, ustedes van a poder encontrar un cable que transporta 3 amperes por milímetro cuadrado, y ustedes no le van a poder poner más de 3 amperes por milímetro cuadrado, porque eso produciría un calentamiento en el cable que podría ser peligroso, podría derretirse la vaina, podría producir un cortocircuito. Bien, entonces la densidad de carga va a ser cuánta corriente por unidad de área va a poder llevar un cable. Un par de deducciones respecto a lo anterior es que si dividimos por área I, nos queda que es N por Q por la velocidad de arrastre, y también la densidad de carga es directamente proporcional al campo que se le instaura, multiplicado por una constante que se llama conductividad del material, ¿sí? Ese phi es la conductividad del material, ahí lo vamos a ver, y es una característica propia del material, me va a decir con qué facilidad va a poder transportar corriente. Bien, la resistencia entonces dijimos en el simulador que es una medida de oposición de un material a que se mantenga un flujo de carga a través de él. Mientras más resistencia, más difícil va a ser que se instale el flujo. En realidad el flujo se va a instalar, pero va a tener menor cantidad de flujo de cargas. La resistencia produce una transformación de energía cinética de los portadores en calor. ¿Bien? Acá hay una analogía muy interesante para terminar de comprender el modelo, que tiene que ver con un plano inclinado. El plano está lleno de clavos y hay un par de bolitas que intentan bajar. Imagínense que las bolitas empiezan a bajar por ese plano y empiezan a chocarse sucesivamente con los clavos hasta que llegan al piso. Mientras más clavos tengan, más se van a demorar porque va a producir más choques en el camino. Entonces se podría decir que hay una analogía entre la cantidad de clavos y la resistencia de un circuito eléctrico. Imagínense ustedes que ese plano inclinado puede tener más o menos altura.
Si el plano inclinado tiene más altura, más ganas de caer va a tener la bolita. La caída de la bolita se produce por el campo gravitacional, en cambio en el circuito eléctrico el movimiento de la carga se produce por el campo eléctrico, ¿bien? También hay una analogía campo eléctrico, campo gravitacional. Finalmente, cuando caigan las bolitas se van a quedar abajo, ¿bien? Una analogía con instalar una fuente, una pila o una FEM que le vamos a llamar, con una fuerza electromotriz, sería que alguien cada vez que se cae la bolita la levanta y la pone arriba a caer de vuelta, ¿sí? Ese trabajo manual de esta analogía sería lo que hace una fuente o una fuerza electromotriz, ¿sí? Constantemente cada carga que llega volverla a poner del otro lado para que caiga, ¿bien? Bien, vamos a la definición de resistencia y resistividad. Son dos palabras distintas. Resistividad es una propiedad intrínseca de un material. Por ejemplo, vamos a hablar de la resistividad del aluminio, de la resistividad del cobre. Pero la resistencia es un valor que está asociado, además de la resistividad, a las propiedades geométricas del elemento. La resistencia va a ser entonces la resistividad de un material dado multiplicado por el largo de este material dividido el área que posee, o sea, la sección de transporte. La conductividad, que la mencionamos anteriormente, es la inversa de la resistividad, ¿sí? Sería que sigma, la conductividad, es igual a 1 sobre ρ, que es la resistividad. En esta ecuación de aquí, R es resistencia, igual a ρ, que es resistividad, por largo dividido área. La unidad es ohm por metro. Y la conductividad es sigma. Entonces R va a ser igual a la longitud dividido sigma por área. También va a haber ejercicios en donde vamos a tener que saber que la resistencia de un material dado va a cambiar si cambia la temperatura a la que se encuentra el material, ¿sí? Las fórmulas que tenemos ahí me van a hablar, lo podemos calcular como un cambio en la resistividad o directamente como un cambio en la resistencia. Si voy a hablar de la resistividad, voy a encontrar una nueva resistividad a partir de saber cómo la resistividad cuando tenía 20 grados, multiplico, abro un corchete, ese corchete tiene 1 más alfa, que es el coeficiente de temperatura de ese material, sería la sensibilidad con la que ese material cambia su resistencia en referencia a la temperatura, y hay una temperatura final menos 20 grados, ¿sí? St es temperatura. Lo mismo sucede con resistencia. La relación es lineal entre R y ρ, por lo tanto la ecuación termina siendo la misma. Ley de Ohm. Bien, llegamos a la ley de Ohm. La ley de Ohm me va a decir que existe una relación de proporcionalidad entre la diferencia de potencial que yo puedo imprimir en un material y la corriente que se establece en él. La constante de proporcionalidad es R y es la resistencia, ¿bien? Entonces, como está en el dibujito ahí, vamos a tener voltaje, que va a dar intención de movimiento a la carga. Vamos a tener ohm, que va a ser lo contrario, va a tratar de que no pase. Y los amperes, que en definitiva es el flujo que entabla. Últimas definiciones: potencia. La potencia está asociada a la energía dividido el tiempo, ya lo saben ustedes. Tiene un desarrollo teórico ahí. Lo que vamos a trabajar aquí en el práctico es que la potencia para un circuito eléctrico se puede calcular como la corriente que circula multiplicado por la diferencia potencial en los bornes de este circuito. Se va a medir en vatios, como siempre, Joule sobre segundo. Y también, si combinamos esta ecuación con la ley de Ohm, podemos encontrar que la potencia es la resistencia por la corriente al cuadrado, o bien la potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido la resistencia. Ustedes se van a encontrar con varios ejercicios. Por ejemplo, el ejercicio 9.2 me va a decir que hay una barra de distribución de cobre, Q es cobre, que tiene una sección transversal, o sea, un área de 5 centímetros por 15. Conduce una corriente eléctrica que tiene una densidad de 2000 amperes por cada centímetro cuadrado de esa barra. Nos pregunta, ¿cuánto es la corriente total de la barra? Después, ¿cuánta carga pasa por un punto dado de la barra por hora?
¿Cómo resolvemos esto? A partir de saber que la densidad de corriente es la corriente dividido el área, que son los 2000 amperes dividido el centímetro cuadrado. Si nosotros sabemos el área de esta barra, es 5 por 15, vamos a obtener cuánta corriente fluye. Bien, si hay 2000 amperes por centímetro cuadrado, en la cantidad de área que tiene esa barra va a haber 150.000 amperes. ¿Cómo podemos saber la corriente que pasa? ¿Cuánto carga pasa por un punto? Vamos a la ecuación de la corriente. La ecuación básica de la corriente es carga dividido tiempo, y a nosotros nos están dando una pauta de calcular en una hora cuántos coulombios pasan. Si tenemos 150.000 coulombios, va en una hora. Recuerden que el ampere está en unidad de segundos, así que lo que tenemos que hacer ahí es pasar a segundo lo que sería una hora. Entonces nos queda que pasan 540 millones de coulombios en una hora. Bien, ejercicios, un montón de ejercicios tienen, gente, para practicar ustedes. En principio hay ejercicios con cada una de estas ecuaciones. Lo que vimos nosotros es el ejercicio 2. En el ejercicio 1 tienen cálculos de campo eléctrico y de voltaje. En el ejercicio 3, a partir de la ecuación de resistividad, pueden encontrar cómo es el diámetro de un conductor. También falta la respuesta del 9.4. Bien, ya la vamos a poner. Hay que calcular una velocidad de arrastre. Vimos lo que es la velocidad de arrastre, es la velocidad con que se mueve entonces el pack de cargas. En el 9.5 también ya empezamos a calcular la resistividad de un material que no conocemos, pero sabemos la corriente que está fluyendo y sabemos cuáles son las condiciones de campo y de área. El 9.6 por ahí puede ser el más el que necesita una chispa extra. Lo van a tener que pensar bastante a ese para poder encontrar cómo fabricar una resistencia de 5 ohm con 1 gramo de cobre, utilizándolo todo. En el 7 y el 8 ya vamos a trabajar con las ecuaciones de cambio de temperatura, ¿sí? Recuerden que hay un valor de alfa que está dado para la resistividad y las resistencias a 20 grados. Lo que vamos a tener que calcular es qué sucede con esa resistencia cuando cambia la temperatura. Bien. 4 ejercicios más. El primero en referencia también al cambio de resistencia a resistividad debido a la temperatura. El segundo van a poder ver una resistencia variable. Eso es un elemento que puede cambiar su resistencia. El 9.12 van a tener que trabajar con ecuaciones de potencia. Y el 9.13 otra vez lo lleva de vuelta a lo que tiene que ver con el cambio de resistencia cuando hay un cambio de temperatura. Retomando ley de Ohm, tenemos 3 variables: voltaje, resistencia y corriente. Voltaje establece la intención de establecer un flujo de cargas. Ohm va a tratar de impedir ese flujo de cargas, y ampere en definitiva es el flujo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que son las FEM, las fuerzas electromotrices o baterías o fuentes que le llamamos. Son los encargados de poder bombear carga en un circuito, ¿sí? Así como se pueden imaginar una fuente de agua en la que el agua sube, vuela y cae, y para volver a subir tiene que haber una bomba que sube ese agua y le haga hacer todo el viaje. En un circuito eléctrico lo mismo. Hay una fuente que está bombeando carga, que la hace atravesar, en este caso en una resistencia R, y vuelve. La carga siempre va a salir desde el polo positivo, va a atravesar la resistencia y va a volver al polo negativo. La FEM tiene la capacidad de poder inyectar constantemente carga. Bien, suministra energía eléctrica para que se produzca una corriente. Vamos a hablar de una FEM ideal o una FEM real. Una FEM ideal es lo que vimos en el caso anterior, una fuente que simplemente va a poder entregar energía.
mantiene constante la diferencia de su potencial, la diferencia de potencial en sus bornes. Bien. E igual a E. Bien, ahí hay un error de tipográfico, pero la FEM ideal vamos a decir que si nosotros tenemos una FEM que es de 10 voltios, va a ser de 10 voltios siempre. Si es de 12 voltios, va a ser de 12 voltios siempre. Bien, una FEM siempre se mide en voltios y es la diferencia potencial que va a establecer. Una FEM real, en realidad, no va a tener esta capacidad de suministrar 12 voltios, no importa el circuito al cual se le conecte, ¿sí? Eventualmente, como tiene una resistencia interna, su capacidad de entregar una diferencia de potencial estable va a depender de a qué circuito se le conecta. Si ven la imagen de abajo, tiene una batería. Esta batería que está aquí abajo, cuando estamos hablando de un caso real, va a tener la FEM, que es la E, el epsilon, y va a tener una resistencia interna. Bien, estas son propiedades de la batería. Si ustedes piensan, de hecho, esa es la resistencia que hace que, por ejemplo, cuando uno está cargando el celular con su fuente, el cargador se caliente. Bien, si el cargador fuera ideal no tendría por qué calentarse. Pero el hecho de que tiene una resistencia interna, toda la corriente que circula por fuera, imagínense que acá podría estar su celular, toda la corriente ahí también pasa por esa resistencia interna, entonces calienta la batería. Bien. Además de calentar, otro impacto que va a tener es que la FEM, por ejemplo, si es de 12 voltios, en los bornes no va a tener 12 voltios, porque va a haber una resistencia en el medio que va a producir una caída de potencial. Siempre va a haber una diferencia potencial menor que la FEM a los bornes de la batería, ¿sí? Vamos a decir que a los bornes de la batería vamos a tener V, que va a ser igual a la FEM menos la I por la resistencia interna de la batería. A medida que nosotros más corriente le sacamos a esta FEM, menos voltaje en sus bornes va a tener, que es lo que me quiere decir ese gráfico que está aquí a la izquierda. Mientras más corriente yo le pida a mi cargador de celular, menos voltaje va a entregar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa resistencia interna está consumiendo mucha energía. Ejercicio 9.15. ¿Cuál es la corriente en una resistencia de 5,6 ohm conectada a una batería con una resistencia interna de 0,2 ohms si el voltaje en los terminales de la batería es 10 voltios? Pregunta B, ¿cuál es la FEM de la batería? Tenemos el caso de una batería que es real, tiene resistencia interna. Lo que nos dice es que si uno mide entre los terminales A y B qué diferencia potencial hay, tiene 10 voltios, ¿sí? Eso es a bornes, no implica que la FEM tenga 10 voltios, sino que la batería a bornes tiene 10 voltios. ¿Cómo hago yo para saber la FEM y cuál es la corriente? Voy a tener dos ecuaciones, una es la anterior, que el voltaje a bornes va a ser igual a la FEM menos la corriente por la resistencia interna. Esta ecuación tiene dos incógnitas porque yo no sé ni I ni epsilon, pero sí puedo empezar a calcular a partir de la resistencia R mayúscula. Esa resistencia, como vimos en la ley de Ohm, va a tener una corriente que es igual a su voltaje dividido la resistencia. El voltaje que tiene son los 10 voltios que están a bornes, la resistencia son 5,6 ohm y el resultado de este cálculo es 1,79 amperes. 1,79 amperes es el flujo de corriente instalado que se da continuamente en este circuito, ¿sí? Cuando yo enciendo esta batería se establece inmediatamente un flujo de 1,79 amperes, ¿sí? ¿Cómo sé yo qué diferencia de potencial tiene la FEM? Utilizo la ecuación número 1, ya ahora sabiendo la corriente instalada en el circuito. Si yo uso 1,79 me doy con que la FEM vale 10,36. Bien, es un poquito más. ¿Por qué la FEM tiene 10,36 pero a bornes mido 10? Porque la resistencia interna de la fuente se está consumiendo un poquito de energía. Varios ejercicios para que trabajen, gente. El 9.15 lo vimos recién. 9.16
una batería en cortocircuito. Cortocircuito se le llama cuando ustedes conectan el borne positivo con el borne negativo directamente, bien, con un cable, sin mediar ningún tipo de resistencia. El 917 es un cálculo de energía. El 918 va a mezclar un poco también de el TP2 y cómo poder calentar algo con una resistencia. El 919 habla del costo de mantener un foco prendido durante un día entero. Fíjense que el costo de este ejercicio está bastante desactualizado. Si pueden, fíjense en la factura de luz de su casa, cuánto vale un kilowatt hora, ¿bien? Otra cosa para decir en este ejercicio que el kilowatt hora es una unidad de energía, ¿bien? Kilowatt es potencia, hora es tiempo. Si multiplico potencia por tiempo, tengo unidades de energía. El 20 habla de, también hay que calcular a partir de las ecuaciones de potencia, les pide una diferencia potencial y también una variación de potencia. El 21 también, la posibilidad de que una resistencia transforme energía cinética de las cargas en calor. Y bien, finalmente el ejercicio 22 que habla de dos resistencias que están conectadas en paralelo. Conexión de resistores, resistencia serie y resistencias en paralelo. Bien, vamos a ver qué pasa cuando asociamos resistencias en estas dos configuraciones. Bien, ¿cómo nos damos cuenta que dos resistencias están en serie? Dos leyes, gente. Bien, no tiene que ver cómo estén dibujadas, tienen que ver que se cumplan estos dos máximos. Eventualmente van a tener ejercicios en donde el dibujo puede ser engañoso y las resistencias van a estar en serie aunque parezca que no, o no van a estar en serie aunque estén una al lado de la otra. Bien, ¿cómo se dan cuenta ustedes cómo desambiguan esas situaciones? Tienen que verificar dos condiciones. Con estas dos ya saben que están en serie. La 1, tienen que estar conectados libremente por un terminal. Bien, en la imagen que está a la derecha y al medio, están conectadas por el terminal en donde hay un nodo X, el otro terminal de la resistencia que toma B y el otro de la R1 que es A, no se tocan, bien, A y B no se tocan. Entonces estas resistencias están en serie. ¿Cumplen la primera condición? Sí. La segunda condición es que en ese nodo de contacto, el nodo X, no puede haber una derivación de la corriente, ¿sí? Esta I que entra de izquierda a derecha no puede derivarse en cualquier otro cable que haya. Sí o sí esta misma corriente va a tener que seguir el único camino que tiene. Si en el nodo X hay una derivación, R1 y R2 no están en serie. Bien, dos condiciones entonces: que se toquen en un solo punto y que en ese punto de contacto no haya una derivación. ¿Qué va a pasar con los resistores? Nosotros vamos a tratar de encontrar una resistencia equivalente de las resistencias de serie para poder minimizar estos circuitos, y esas tres resistencias las vamos a hacer que valgan una sola, ¿sí? Vamos a tratar de encontrar una resistencia que, si yo suplanto esas tres y pongo esta nueva resistencia, el efecto que se produzca en el circuito va a ser exactamente el mismo. Cuando yo tengo que simplificar resistencias que están en series, voy a encontrar una R equivalente que va a valer lo que vale la suma de cada una de esas resistencias, ¿sí? En el gráfico que sigue se va a entender mejor. Fíjense, tres resistencias R1, R2 y R3 para encontrar una resistencia equivalente total. Cada una de esas resistencias va a tener su diferencia potencial y la corriente que la atraviesa. Si están en serie va a suceder esto. La resistencia equivalente va a ser la suma de las resistencias, el voltaje equivalente va a ser la suma de los voltajes de cada una de las resistencias, y la corriente, como están en serie y no puede ir a ningún lado, va a ser la misma, la de la resistencia equivalente, que la de la 1, que la de la 2, que la de la 3. Esto quiere decir que si está atravesando 1 ampere R1, va a atravesar 1 ampere R2 y va a atravesar 1 ampere R3. Y en la R equivalente va a estar atravesada por 1 ampere. El circuito paralelo tiene una regla distinta y lo que hace es que hay una sola regla para cumplir. La regla que decimos es que van a tener conexión libre entre sí por ambos terminales, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de la imagen,
el terminal A de la resistencia 1 se une con el terminal C por un camino libre. Bien, un camino libre quiere decir que acá no hay ningún dispositivo. Si acá habría una fuente, habría un capacitor, habría una llave, habría un diodo, habría lo que fuera, no están unidos libremente. Libremente es que hay un cable, que uno puede encontrar un camino sin atravesar ningún dispositivo. Entonces el A se une con el C y el B se une con el D. Esa es la única condición para que estén en paralelo. Acá sí puede haber derivaciones, que no me va a importar para establecer la categoría de paralelo. ¿Qué va a pasar con las corrientes y las resistencias cuando están en paralelo? La resistencia equivalente va a ser, fíjense que está dado vuelta, a ver si está, sí, ahí está. 1 dividido R equivalente va a ser igual a 1 dividido R1 más 1 dividido R2 más 1 dividido R3 y así con todas las resistencias que haya. Si yo voy a querer encontrar una resistencia equivalente, voy a decir que esa resistencia equivalente entonces va a ser la suma invertida de R1, R2 y R3. Voy a decir que el voltaje en esta resistencia equivalente va a ser el mismo que hay en cada una de las resistencias que había en paralelo. Y la corriente de este circuito equivalente y AB va a ser la suma de cada una de las resistencias, ¿sí? Ojo con las asociaciones de resistencias de este TP y el TP8, porque son perfectamente al revés. Los capacitores cuando se asocian en paralelo se suman directamente y las resistencias cuando se asocian en serie se suman directamente. Y el otro cálculo análogo es al revés. Tengan cuidado. Circuito. Hay que calcular resistencia equivalente de este circuito y también hay que calcular la corriente en cada resistor. ¿Cómo hago yo? Al igual que hacemos en capacitores, voy a tratar de encontrar circuitos paralelos y series para ir reduciendo. Circuito paralelo de 6 y 3, si yo calculo la resistencia equivalente me da 2. Ahora la resistencia de 4 con la de 2, que están en serie, me van a dar una resistencia de 6. 6 es la resistencia completa equivalente de este circuito. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la corriente en cada uno de estos resistores? Empiezo a ir para atrás. Si yo tengo una resistencia de 6 ohms conectada a 18 volts, van a haber 3 amperes por ley de ohm. Como sé yo, 18 volts dividido 6 ohms me da 3 amperes. Ahora me expando al circuito siguiente. Esto viene de un circuito serie. En un circuito serie las resistencias están una al lado de la otra y las corrientes son las mismas. Si en el equivalente había 3 amperes, en cada una de las resistencias cuando me abro va a haber 3 amperes. Entonces, tanto en la de 2 ohm como en las de 4 ohm va a haber 3 amperes. ¿Cómo sé yo qué diferencia potencial hay en cada una? Con ley de ohm. Corriente por resistencia me da la tensión. 2 por 3, 6 voltios. 4 por 3, 12 voltios. Fíjense también que 12 más 6 son los 18 de la fuente. Siempre vamos a tener que tener ese cuidado que las diferencias potenciales estén dando lo mismo que está dando la fuente. Un último paso es abrir ese paralelo. En ese paralelo la diferencia potencial es la misma, o sea que los 6 voltios se van a mantener. Lo que no se va a mantener es la corriente, se van a dividir. Los 3 amperes van a dividirse en 1 y en 2. ¿Cómo sé cómo se dividen? Porque si hay 6 voltios y tengo una resistencia de 6 ohm, 6 dividido 6 me da 1 y hay 1 ampere en esa resistencia. En la de 3 ohm tengo 2 amperes, perdón, tengo 6 voltios dividido 3 ohm me da 2 amperes. Resuelto la diferencia potencial en cada resistencia, la corriente que la atraviesa y la resistencia equivalente. Ejercicio de la guía para ustedes. Son todos bastante simples. Van a tener que trabajar con estas reglas, ¿bien? La regla de distinguir cuándo es paralelo y cuándo es serie, cómo se encuentran resistencias equivalentes y cómo hago yo para ir encontrando sucesivamente las diferencias de potenciales y las corrientes en cada una de las resistencias.